Lo verdaderamente bueno es sencillo, cual sea la naturaleza de aquellas cosas que en el concepto del vulgo se estiman como bienes. Podrás colegiarlo de esto que te diré ahora. Supongamos que un hombre repute por verdaderos bienes ciertas cosas existentes, como la sabiduría, la templanza, la justicia, la fortaleza. Después de haber hecho de antemano el debido concepto de estas virtudes, no podría él oír aquel verso que dice: posee tantas riquezas. Marco Aurelio, Meditaciones. Es tan controvertido decir que por un lado hay cosas que la gente valora y te presionan para hacerlo, y por otro, cosas que realmente son buenas. O cuestionar si la fama y la fortuna son todo lo que se dice de ellas. Como Séneca observó en Hércules de Eta. O si se abrieran los pechos de los ricos, qué grandes miedos su elevada fortuna levantan en su interior. En el transcurso de los siglos, las personas han asumido que la riqueza es un tónico maravilloso que lo cura todo, la infidelidad y los problemas. De lo contrario, ¿por qué trabajar tanto para conseguirlo? Sin embargo, una vez que ya tenían el dinero y el estatus que tanto ansiaban, descubrirían que no era lo que ellos esperaban. Pasa lo mismo con tantas cosas a las que aspiramos sin meditarlo bien. Por otra parte, el bien, por el que abogan los estoicos, es mucho más sencillo y directo. Sabiduría, control de uno mismo, justicia, valor. Quien logra estas virtudes directas y discretas no padece el remordimiento del comprador. No pasa nada. Cuando no pasa nada, quizás pase de todo. Un todo está bien, no cambia tu mundo del revés. Sonreír cuando solo tienes ganas de llorar. Huir del mundo y abandonarse en tus miedos. Un sí a medias que esconde un no de muñeco de trapo. Creer que puedes con todas las cosas y saber que no todas están a tu alcance. Fingir que todo está ordenado y ser un caos por dentro. Hoy todo irá mejor, que casi nunca funciona. Esperar lo que nunca llega y llegar a donde nunca debes ir. Correr sin rumbo cuando solo tienes ganas de sentar el mundo a tus pies y gritar: hasta aquí. Hazlo, una a una, hasta que todo vuelva a su ser. Emilio Leiva. ¿Quién soy? Si te preguntas ¿quién soy yo para decirte todo esto? Te contestaré que no soy nadie. Soy simplemente una versión diferente de lo que tú eres. Otro ser humano más entre miles de millones, pero uno que ha decidido ser libre y recuperar todo el poder de su vida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este programa. Si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya llevas tiempo escuchando, te agradezco que lo sigas haciendo. Y como eres nuevo, si estás escuchando por primera vez, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios y darle un like. Reciban un saludo desde este rincón del mundo llamado México. Permítame presentarme, yo soy Paco Rivero, servidor y amigo. Me alegro mucho que te hayas decidido escucharme. Te agradezco especialmente que en estas circunstancias te acerques a un programa como este, ya que necesitamos estudiar nuestra propia mente, observarla, investigarla profundamente, comprenderla verdaderamente. Solo así, solo haciéndonos amos de sí mismos, de nuestra propia mente, mataremos al matador del amor y seremos felices de verdad. En este episodio, como ya escuchaste, se harán reflexiones, críticas, escucharás historias más violentas que despertarán tu curiosidad y permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros, y todo lo lograrás hacer si estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres, haces deporte, estudias o simplemente mientras te transportas rumbo a casa. Pero si ya estás en casa, en tu cama, recostado, yo te recomiendo que apagues la luz y escuches. Ponte cómodo y disponte a escuchar este interesante capítulo de Un asesino entre nosotros. Quédate conmigo. En este episodio hablaremos de si tienes más de 45 años, escúchalo, te va a gustar. Y a veces duele. Y para romper algo de seriedad, te platicaré de algo que se llama el pípila. Es un chiste corto. Será el sereno, es el vocabulario, algo coloquial, con lo que nosotros conversamos a veces. ¿Y quieres saber si eres un psicópata? Quédate para que te explique cómo saber si eres un psicópata. También de un cuento de terror, La Niña Eterna. Y por supuesto la frase del día y otras cosas más que estoy completamente seguro que te van a ser de tu agrado. Comenzamos. Si tienes más de 45 años o estás cerca de los 45, entonces escucha esto. Una revista británica ha realizado una encuesta entre hombres, dividiéndolos entre grupos de edades. Sus preferencias sobre probables parejas fue aplastante. La mayoría eligieron mujeres entre 45 a 60 años. Casi todos coinciden en que son más inteligentes y más sexys. Pero la auténtica respuesta la da un escritor sudamericano de 43 años, Santiago Gamboa, escritor colombiano. Las mujeres de mi generación son las mejores, y punto. Hoy tienen 40 y pico, incluso 50 y pico, y son bellas, muy bellas, pero también serenas, comprensivas, sensatas y sobre todo endiabladamente seductoras. Esto a pesar de sus incipientes patas de gallo o de esas efectuosas celulitis que capitanean sus muslos, pero que las hacen tan humanas y tan reales, hermosamente reales. Casi todas hoy están casadas o divorciadas y vueltas a casar, con la idea de no equivocarse en el segundo intento, que a veces es un modo de acercarse al tercero y al cuarto intento. ¿Qué importa? Otras, aunque pocas, mantienen una pertinaz soltería y la protegen como ciudad sitiada, que de cualquier modo, cada tanto, abren sus puertas a algún visitante.
nacidas bajo la era de Acuario, con el influjo de la música de los Beatles y Bob Dylan, herederas de la revolución sexual, de la década de los 60 y de las corrientes feministas que, sin embargo, recibieron, pasadas por varios filtros. Ellas supieron combatir la libertad con coquetería, emancipación con pasión, reivindicación con seducción. Jamás vieron en el hombre a un enemigo, a pesar que le cantaron unas cuantas verdades, pues comprendieron que emanciparse era algo más que poner al hombre a trapear el baño o a cambiar el rollo del papel higiénico cuando éste trágicamente se acaba. Y decidieron pactar para vivir en pareja. Son maravillosas y tienen estilo, aun cuando nos hacen sufrir, cuando nos engañan o nos dejan. Usaron faldas hindúes a los 18 años. Se cubrieron con suéter de lana y perdieron su parecido con María, la Virgen, en una noche loca de viernes o sábado después de bailar. Hablaron con pasión de política y quisieron cambiar el mundo. Aquí hay algunas razones de por qué una mujer de 45 nunca te va a despertar a la mitad de la noche para preguntarte, ¿qué estás pensando? No le interesa lo que estás pensando. Si una mujer de 45 no quiere mirar un partido de fútbol, ella no da vueltas alrededor suyo. Se pone a hacer algo que ella quiere hacer, y generalmente es algo mucho más interesante. Una mujer de más de 45 se conoce lo suficiente como para estar segura de sí misma, de lo que quiere y de con quién lo quiere. Son muy pocas las mujeres de más de 45 a las que les importa lo que tú pienses de lo que ella hace. Una mujer de 45 tiene cubierta su cuota de relaciones importantes. Las mujeres de más de 45 son generosas en alabanzas. Ellas saben lo que es no ser apreciadas lo suficiente. Tienen suficiente generosidad en sí misma como para presentar a sus amigas. Solo una mujer más joven e inmadura puede llegar a ignorar a sus amigas. Las mujeres se vuelven psíquicas a medida que pasa el tiempo. No necesitas confesar tus pecados. Ellas siempre lo saben. Son honestas y directas. Te dicen directamente, eres un imbécil, si es lo que sienten sobre ti. Tenemos muchas cosas buenas que decir de las mujeres de 45. Y por múltiples razones, lamentablemente no es recíproco. Por cada impactante mujer de más de 45, inteligente, divertida, sexy, hay un hombre con casi o más de 50, pelón, gordo, barrigón y con pantalones arrugados, haciéndose el gracioso con una chica de 20 años y haciendo el completo ridículo. A veces duele. Vivir lejos de casa no es para todos. Debes tener un corazón grande, lo suficientemente grande como para empacar todo lo que dejas. Alegrías, dolores, amigos y amores. Este bagaje cardíaco late incluso cuando tocas un suelo que no te pertenece, o cuando estás acostado en un colchón que no tiene forma y una almohada incómoda que no guarda tus sueños. Y miras al techo preguntándote ¿a dónde vas? Amigos que no son tuyos, una ciudad que no es tuya. Debes tener un corazón grande, tan grande, para hacer cosas nuevas. Un corazón que a veces teme
que otros se hayan olvidado de ti, porque el presente ha tomado el control de sus vidas. Un gran corazón, pero no demasiado fuerte, y entonces ahí es donde se detiene. Está bajo arresto, te confunde y no sabe quién eres. Así que te acuestas en el colchón que ahora ha sufrido un poco tu peso, y la almohada es más suave por un lado, y te preguntas en quién te has convertido, más allá de preguntarte a dónde vas. Porque cuando te vas, más que moverte hacia un lugar, vas hacia un destino, el tuyo. Estamos hechos de otra pasta. Quien no lo ha vivido no podrá entenderlo. El pípila. No sé si reír con llanto o llorar a carcajadas. Llegó un inspector de la SEP a una secundaria pública y le hizo saber al director que iba a realizar un reporte de evaluación sobre el conocimiento de los alumnos. Se metió a un salón y le pidió la lista de alumnos al profesor en turno y eligió un muchacho al azar. Le preguntó: Luis, ¿me podría decir el nombre de la persona que quemó la puerta de la entrada de la Alhóndiga de Granaditas? El joven bajó la cabeza, se puso nervioso y empezó a sudar. Bueno, sí. ¿No puedes decirme el nombre? Dime al menos su apodo. El joven contestó: la verdad no sé, señor inspector, pero le juro por mi Madre Santa que yo no fui. Otro muchacho tomó la palabra para decir que conocía a Luis desde hace 5 años y que era uno de los chicos más tranquilos de la colonia, y podía asegurar que él no había sido. El inspector frunció el ceño, contuvo el enojo y les ordenó a los 2 muchachos que se salieran del salón y lo esperaran en la dirección. Interviene el profesor: señor inspector, estoy seguro que ellos no fueron. Ambos son muy tranquilos y muy buenos estudiantes. Si no saben el nombre ni el apodo de quien quemó la puerta de la Alhóndiga, es porque no se juntan con pandillas. Seguramente fue alguien del turno vespertino. El inspector sale hecho una furia y se dirige a la dirección para pedir la remoción del maestro. El director le dice: le pido que lo considere. El profesor Torres, aparte de impartir la materia de historia, de biología, civismo y literatura, nunca falta clases. Lleva 14 años en esta secundaria y tiene muchas influencias en el sindicato. En esta colonia no es fácil conseguir maestros. Mejor dígame qué tan dañada quedó la puerta por el incendio y veremos si la podemos reparar, y si no, pues hacemos una cooperacha entre los maestros del CENTE y los padres de familia para comprar una nueva para la Alhóndiga. Total, ¿qué tan cara puede salir? Será el sereno. El sereno era el personaje encargado de vigilar las calles y regular el alumbrado nocturno de lámparas de aceite, sebo o queroseno. Solía ir armado con una macana y usaba un silbato para dar la alarma en caso de ser necesario. Daba anuncios de la hora, el clima, protegía de robos y procuraba mantener el orden. Los primeros serenos se documentan en 1715. Se dice que cuando daba la medianoche, gritaba: «Las 12 y todo sereno». Posiblemente esa sea la razón de su nombre. Su presencia daba tranquilidad a los vecinos, y cuando alguna persona veía algo a distancia, sin reconocerlo, exclamaba: «Será el sereno, pero no se ve su linterna». Por lo que la expresión coloquial «será el sereno» se refiere a un momento de incertidumbre. ¿Estás poniéndome atención?
Bien, si no me escuchas atentamente, te perderás de cosas importantes. No haré pausa, ni repetiré nada, y no me interrumpirás. ¿Crees que como estás sentado ahí, y como yo estoy sentado aquí, controlas lo que está a punto de pasar? Te equivocas, yo tengo el control, porque sé cosas que tú no sabes. Lo que ahora necesito de ti es que te comprometas. Me escucharás con atención y no me juzgarás hasta que termine. Si no puedes comprometerte, por favor, cambia de programa. Pero si decides quedarte, no olvides que fue por tu propia voluntad. Lo que pase desde este momento no será mi responsabilidad, sino tuya. Así que pon atención. ¿Eres un psicópata? La buena gente no suele sospechar de los demás. No puede imaginarse al prójimo haciendo cosas que ellos son incapaces de hacer. Normalmente aceptan como explicación lo menos extraordinario y ahí se acaba todo. Por otro lado, la gente normal se inclina por ver al psicópata con un aspecto tan monstruoso como su mente, pero no hay nada más lejano de la realidad. Esos monstruos de la vida real suelen tener un aspecto y un comportamiento más corrientes que sus hermanos y hermanas normales. Presentan una imagen virtuosa más conveniente que la virtud misma, de la misma manera que una rosa de cera y un melocotón de plástico parecen perfectos al ojo que el original que les ha servido de modelo. William March, The Bad Seed. A la mayoría de las personas les atrae y a la vez repelen las imágenes de asesinos. Asesinos fríos, sin conciencia, que pueblan las películas, programas de televisión, series y titulares de prensa. Su flagrante violación de las normas sociales, los asesinos en serie se hallan entre los ejemplos más espectaculares del universo de la psicopatía. Los individuos poseen este trastorno de la personalidad. Ellos se dan cuenta de las consecuencias de sus actos y conocen la diferencia entre el bien y el mal, pero son personas carentes de remordimiento e incapaces de preocuparse por los sentimientos de los demás. Quizá lo más espeluznante sea que muchas veces para sus víctimas son sujetos completamente normales. Este retrato de esos seres están basados en 25 años de investigación científica y describe con todo detalle un mundo de estafadores, violadores y demás criminales que engañan, mienten y manipulan allá por donde pasan. ¿Están los psicópatas locos o simplemente son malvados? ¿Cómo podemos reconocerlos? ¿Cómo podemos protegernos de ellos? En este episodio de Un asesino entre nosotros, proporcionaremos respuestas a estas y otras preguntas mediante información contrastada e interpretaciones sumamente esclarecedoras. La psicopatía
es un trastorno de la personalidad que se define por una serie de conductas y rasgos de la personalidad característicos, la mayoría de los cuales son mal vistos por la sociedad. Por lo tanto, diagnosticar a un sujeto de psicópata no es un asunto banal. Como cualquier trastorno de la personalidad, el diagnóstico se basa en la acumulación de evidencias. El sujeto debe satisfacer los criterios mínimos que definen el trastorno. Los casos que configuran en mis archivos fueron diagnosticados con sumo cuidado, después de extensas entrevistas e informes. En este programa los he disfrazado de manera que nadie pueda identificarlos. Lo importante, lo que permanece inalterado, son los hechos clínicos que intento describir. Aunque el tema de este programa es la psicopatía, no todas las personas descritas en él son psicópatas. Muchos de los ejemplos están tomados de reportajes, noticias de la prensa, las historias que me han contado. Y no puedo asegurar que esas personas sean psicópatas, aunque algunas lleguen alguna vez a ser identificadas de esa manera. En todos los casos, sin embargo, hay evidencia de que algunos aspectos de la conducta de las personas concuerdan con el concepto de psicopatía o ilustran un rasgo o una conducta típica de este trastorno. Estos sujetos pueden ser o no ser psicópatas, pero de todas formas, sus conductas nos ayudan a descubrir los distintos rasgos de las conductas que definen la psicopatía. Los oyentes no deberían asumir que un sujeto es un psicópata simplemente por el hecho de que su contexto sea similar al que se describe en este programa. Ahora escuchemos cómo identificar a los auténticos psicópatas. Un problema de la investigación de las prisiones es que los reclusos generalmente sospechan de los extraños. No se fían de ellos, especialmente de los universitarios, de los que son criminólogos, de los abogados, de los investigadores. En mi primera investigación me ayudó un recluso que estaba en lo alto de la jerarquía de la cárcel, quien decidió que mi investigación no tendría consecuencias negativas para que los participantes, que incluso podrían ser de utilidad para entender la conducta criminal. Este recluso, un asesino profesional llamado Sicario, decía pertenecer a la organización criminal de los Zetas. Este se convirtió en mi portavoz, me apoyó delante de los demás y transmitió el mensaje de que él mismo era un participante voluntario. Recuerdo que la primera vez que me presenté ante él, me sentaron en una mesa frente a él y él en una silla a 3 metros de distancia. Se paró enfrente de mí de manera imponente, se me quedó viendo y me dijo qué pretendía, qué es lo que quería, qué deseaba, en qué me podía ayudar. Y yo le platiqué de qué trataba mi investigación. Él parecía que no le importaba, no mostraba ningún interés, pero sin embargo se sentó y cruzó la pierna. Eso lo entendí como su lenguaje personal de que estaba interesado en mi tema, sin embargo decía con palabras que no. Recuerdo muy bien que tenía un ojo de vidrio, se lo sacó de la órbita, lo sacó, lo empañó con su bao y lo limpió con la sudadera que traía puesta. Todo estaba vestido de beige. Era una persona que se me quedaba viendo con un solo ojo y el otro lo limpiaba con su sudadera. Lo metió otra vez a la órbita y se me quedó viendo. Me dijo que no tenía ningún interés, sin embargo, quería escuchar qué es lo que tenía que proponerle. Yo le propuse que mi investigación trataba sobre psicópatas, sobre asesinos, y le pedí que me apoyara en contarme sus anécdotas. Me dijo que él era una persona que desde pequeño había sido reclutado por la organización de los Zetas y que lo había llevado a un campo donde
Estuvo recluido por un tiempo, con los ojos vendados, platicaba con otros muchachos que también de igual forma habían sido reclutados en un centro comercial. Recuerda que iba con sus amigos, fue al cine y llegó una camioneta y los subió a todos. Sin rumbo fijo, los llevó a un lugar apartado. Recuerdan solamente que hacía mucho ruido, que entre las piedras se conducía, era un lugar muy, muy alejado porque tardaron mucho tiempo en llegar. Llegando a ese lugar, dice que los empezaron a insultar, los maltrataron, los empujaron y les dijeron que ahora se iban a chingar. Que a partir de ese momento ellos iban a ser entrenados, adiestrados por personal que estaba capacitado para que formaran parte de la organización criminal. Así que empezó su entrenamiento. Al siguiente día los sacaron y los mandaron a bañar a un río que se encontraba ahí cercano. Los bañaban entre ellos a cubetadas y les decían que se bañaran bien porque iba a ser uno de los baños y no sabía cuándo les iba a tocar otro baño. Les daban de comer tacos que traían para que comieran, y posteriormente recuerda que todas las noches solamente contaban entre ellos, sus compañeros contaban de dónde venían, de dónde eran, a qué se dedicaban, sus papás, y había una persona que gritaba y les decía que guardaran silencio, que dejaran de estar hablando entre ellos. Pero sin embargo continuaban haciéndolo y platicaban y decían qué es lo que hacían sus padres y que estarían preocupados y que tenían que buscar la forma de comunicarles que estaban bien, que estaban secuestrados, que no sabían qué es lo que iba a pasar con alguno de ellos. Entonces recuerdan que por las noches se metía una persona y los agarraba a tablazos a todos para que se callaran y olvidaran de estar haciendo comentarios. Recuerda que una vez sacaron a uno de ellos y lo empezaron a torturar y a golpear, y les decía que eso les iba a pasar a cada uno de ellos todos los días para que se fueran curtiendo con los golpes, por si los enemigos de esa organización los agarraba, pudieran ser confiables y no rajaran. Posteriormente, al siguiente día, dice que los llevaban a un campo a correr y los hacían tocar armas largas, armas cortas, para que las fueran identificando y supieran cómo usarlas. Después vino el entrenamiento más rudo, que era utilización de armas largas, pero para practicar el tiro al blanco. Los que fallaban recibían tablazos y no les daban de comer. Así que tenían que perfeccionar su puntería si querían sobrevivir. Y así los tenían todos los días. Posteriormente, cuando consideraron que ya estaban adiestrados, los subieron a camionetas y les daban armas para que se presentaran a un lugar cargado con jóvenes, donde era una reunión como un auditorio. En ese auditorio era su graduación. La graduación consistía en que ellos iban a ser los estacas. Los estacas eran compuestos por jóvenes de entre 7, 8 que iban en las bateas de las camionetas. Eran una cantidad muy grande, fuertemente armados, con armas largas, cortas, granadas y ametralladoras. Todo para que causaran presencia en los lugares donde se pasearan. Eran un convoy de 7, 8, hasta 9, 10 camionetas que daban vueltas en la ciudad para que todo mundo viera que la presencia de los Zetas estaba en todos lados. Pero en la graduación menciona él que a todos los juntaron, les daban droga, les traían mujeres, se divertían, todo como si fuera algo que realmente hubiera que festejar. Ya se habían convertido en asesinos profesionales.
y como ya tenían el adiestramiento, tenían que ir al ataque de las otras organizaciones. Así que llegaban y repetían lo que les habían hecho a ellos. Llegaban a otra ciudad, levantaban a más jóvenes y se los llevaban a otro lugar para adiestrarlos. Repetían lo mismo que les habían hecho. Y esa era la constante para ir armando su ejército de los Zetas. Posteriormente decían que ellos iban a ser la última letra y tenían que enfrentarse. Todos los días ponían a prueba su lealtad. Y en alguna ocasión dice que vio cómo mataban a sus compañeros que habían sido deshonestos con ellos y habían traicionado a la organización. Cuando ocurría eso, llegaban los Zetas, atacaban la casa donde vivían sus familiares, los sacaban de los cabellos a la fuerza, con patadas, y los subían a las camionetas y los llevaban ante el jefe. Él les decía lo que tenían que hacer, los ponía enfrente del traidor y los mataba uno a uno enfrente de ellos para demostrar que tenía poder. Todo eso lo hacía delante de todos los jóvenes que pertenecían a los Zetas, y les decía, levantando la cabeza del traidor: esto mismo le va a pasar a todos los que nos traicionen. Así que eviten repetirlo. Ese fue una de las narraciones de uno de los Zetas. Y continuamos con las demás entrevistas con otros que pertenecían a los Zetas y a otras organizaciones. El resultado fue que tuve una gran cantidad de voluntarios, tantos que eso generó un problema, ya que ¿cómo iba a distinguir a los psicópatas auténticos de los que fingían serlo? Porque todos querían participar. Ya en la década de 1960, los psicólogos y los psiquiatras no se podían poner de acuerdo cuando se referían a cómo iban a distinguir a un psicópata. El problema de la clasificación era un escollo importante, y ahora verán por qué. Estábamos intentando clasificar seres humanos, no eran manzanas, no eran naranjas, y las características distintivas que nos preocupaban eran los fenómenos psicológicos, bien escondidos a los ojos de la ciencia. Recuerdo que en Florida, uno de los casos, una mujer le compró un coche nuevo a una persona. Después, en California, otra le compró una caravan, una camioneta, a esta misma persona. ¿Quién sabe qué más le compró a esta persona? ¿Cómo describía el artículo del periódico al que les hago referencia las proezas de una persona llamada Leslie Gala? Están resumidas en su nombre. Gal, lo dice todo, el dulce estafador. Como una de sus víctimas le llamaba, así le decían, el dulce estafador. Iba de viuda en viuda, sacándoles todo lo que él necesitaba. Eso y más. Ellas les abrían su corazón y él el talonario de sus cheques. Con nervios de acero, encantó a una de las personas para que les diera sus carnet de identidad falsos, sustrajo con alevosía miles de dólares a mujeres mayores que conocían en bailes y clubes sociales. Al investigar su pasado, la policía de California encontró una larguísima carrera delictiva que abarcaba el fraude, la falsificación y el robo. Cuando Gal advirtió que la policía le seguía los pasos, que ya estaba atrás de él, le dijo a su abogado que escribiese una carta a las autoridades de Florida, diciendo que se entregaría, si le garantizaban que sería puesto entre las rejas en una cárcel canadiense. Cuando la historia se hizo pública, escribió el reportero Dali Brazo, los teléfonos de la policía de California no pararon de sonar.
con constantes llamadas de gente que afirmaba que Gal había timado a su madre o a su tía. Tiene este tipo de cara que nos suena a todos. ¿Quién sabe cuántas víctimas más saldrán a la luz? En estos momentos Gal cumple una condena de 10 años en una cárcel de Florida y se las da de una persona humanitaria. Es verdad que les quité dinero, pero lo que yo les di valía mucho más. Eso decía. Satisfacía una necesidad. Les di afecto, atención, compañerismo y en algunos casos, amor. Hubo ocasiones en las que ni siquiera salíamos de la cama. Todo esto basado en los artículos de Daily Brazo, Toronto Star, de 19 de mayo de 1990 y 20 de abril de 1992. En ocasiones he usado pruebas psicológicas, estándares, para identificar a reclusos psicopáticos. Para la mayoría de estos depende de hacerlos una batería de preguntas para que confiesen. Por ejemplo, miento, número 1, fácilmente. Número 2, con dificultad. Número 3, nunca. La población de reclusos con la que trabajaba estaba acostumbrada a tratar con psiquiatras y psicólogos y sabían qué intentábamos obtener con las pruebas y con las entrevistas que les hacíamos. Generalmente no había una razón alguna para revelar nada al personal de la prisión, salvo que con ello pudieran obtener algo, algún beneficio, ventajas frente al comité, la concesión de una libertad condicional, cambios en los trabajos carcelarios, una posible admisión a un programa que fuera de su interés, etc. Además, los psicópatas son auténticos expertos en distorsionar la verdad en su beneficio. Uno de sus fuertes es causar la impresión que desean. Como resultado de ello, los informes de la prisión solían reflejar unas personalidades que no concordaban para nada con lo que todo el mundo sabía allí de los reclusos en cuestión. Recuerdo un informe en el que el psicólogo había utilizado una batería de pruebas para concluir que un asesino implacable era en realidad un sujeto amoroso y sensible que necesitaba el equivalente psicológico a un afectuoso abrazo. El uso poco crítico de las pruebas de personalidad provocó, y todavía lo hace, que la bibliografía existente sobre la psicopatía tenga en la actualidad muy poco efecto en realidad, que concuerde con la veracidad. Un recluso nos proporcionó una prueba de por qué no hay que fiarse nunca de las pruebas psicológicas. Ahora lo verá. Durante el curso de una entrevista con él, en uno de mis proyectos de investigación, salió este tema. Me contó que las conocía. Conocía cada una de las pruebas, especialmente el autoinventario más usado por los psicólogos en las prisiones, el de Minnesota, el inventario de personalidad multifásico de Minnesota, o conocido como MMPI. Resultó que el recluso tenía en su celda un conjunto de libretos, hojas de respuesta, plantillas de corrección y manuales de entrevista del MPI, el de Minnesota. Con este material había establecido una especie de negocio, un servicio de consultoría para que los reclusos, sus compañeros, a cambio de una remuneración, por supuesto, determinaba qué tipo de perfil necesitaba cada uno de sus clientes, dadas las circunstancias y el objetivo, y después le entrenaba para que respondiese lo correcto. Si eres recién llegado a la prisión, lo que necesitas es mostrar que estás un poco desequilibrado, quizás depresivo y ansioso, pero no tan desequilibrado que no pueda ser tratado. Cuando te quede poco para que
la fecha de la libertad se acerque, la libertad condicional. Ven a verme, le decía de nuevo, y lo arreglaremos para que muestres una mejora significativa. Este recluso hacía uso de todo lo que tenía de conocimientos psicológicos para ayudar a cada uno de los que solicitaban su ayuda. Incluso sin esa ayuda profesional, muchos criminales son capaces de falsificar los resultados de las pruebas psicológicas sin demasiada dificultad. Recientemente, un recluso, en uno de mis proyectos de investigación, tenía un expediente institucional con 3 perfiles del Minnesota, del MMPI, completamente diferentes. El primero, obtenido hace un año, sugería que el hombre era psicótico, y el segundo que era perfectamente normal, y el tercero que estaba ligeramente desequilibrado. Durante nuestra entrevista me dijo que pensaba que los psicólogos y psiquiatras son cabezas huecas, que son muy tontos y no son capaces de darse cuenta de que se les está engañando, que se creen todo lo que se les cuenta. Me confesó que la primera vez que falsificó una prueba consiguió un traslado a la unidad de psiquiatría de la cárcel, donde pensó que las cosas iban a ser más fáciles. Al constatar que la unidad no era de su agrado, demasiado talegueros, mariquitas, decía, consiguió que le pasaran otro examen del MMPI, esta vez con un resultado normal, y fue trasladado al bloque principal. Poco después decidió hacerse pasar por depresivo y ansioso, y produjo un nuevo MMPI que reflejaba tales trastornos, por lo que le recetaron Valium, que vendía cada una de las pastillas a los reclusos, haciendo un negocio con los medicamentos que le proporcionaban. La ironía aquí es que el psicólogo de la cárcel se tomó en serio cada uno de los 3 perfiles del MMPI. Para él, los 3 eran indicadores válidos del tipo de grado de desequilibrio de el recluso. Bueno, entonces, ¿quieres saber si eres un psicópata? ¿Te preguntas si alguien que conoces, tal vez tu jefe, tu vecino o incluso tu exnovio, pareja, es un psicópata? En realidad, un psicópata no tiene por qué ser ningún asesino ni nada de eso, ya que su comportamiento a primera vista puede resultar de lo más normal. Bien podría ser un directivo de un banco, un político, un militar o simplemente un amigo. Pero la pregunta es, ¿soy un psicópata? Es una pregunta que algunas personas se hacen. Hay un test de psicopatía que se utiliza para evaluar la presencia de psicopatía en las personas mayores de 18 años. Los resultados de esta prueba de psicopatía no deben interpretarse como un diagnóstico formal. Eso solo lo puede hacer un médico calificado o un profesional de la salud mental. En un entorno profesional, la evaluación de la psicopatía consta de 2 partes: una entrevista semiestructurada y una revisión del expediente y el historial del sujeto. Leer información y consejos escritos por un psicólogo profesional puede ser de gran ayuda para muchos. Pero si llegaras a considerar que quieres hablar con un profesional, lo más recomendado es solicitar consejería para tu situación en particular. Entre el 1 y el 2% de la población se considera psicópatas. Ted Bundy era una persona encantadora hasta que secuestró y mató a numerosas jóvenes en los Estados Unidos. Cabe suponer que personas como él son casos aislados. Sin embargo, casi todo el mundo conoce a alguien con rasgos psicopáticos. ¿Cómo podemos distinguir entonces a los psicópatas peligrosos de los inofensivos y protegernos? La psicopatía es un trastorno complejo
de la personalidad que se sigue investigando hasta el día de hoy. Se sabe poco de las causas, aunque cada vez se identifica mejor los rasgos. En la década de 1980, el neurocientífico estadounidense James Fallon realizó escáneres cerebrales a criminales psicópatas y descubrió que la estructura de su cerebro los delata. Pero, ¿qué pasa con los que nunca cometen delitos? El criminólogo Martin Rettenberg estudia a los psicópatas exitosos que llevan una vida normal. Una de ellas es la abogada estadounidense M.E. Thomas, que se sometió a terapias tras ser diagnosticada como psicópata y desde entonces lleva una vida social y profesional estable. Ahora vamos con un cuento de terror, llamada La Niña Eterna. Algunos decían que era descendientes de vampiros, otros que tenía pacto con el demonio, otros más decían que la muerte era su protectora. Lo cierto era que Midora era una niña sin fin. Se recluía en una vieja casona. Nunca se supo cómo ese espíritu oscuro fue a quedarse en ese lugar. Ahí a esa casa fue a dar un joven matrimonio que había adquirido esa propiedad. La Mara era una mujer de 28 años, estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazo. Su marido Luco era un ingeniero automotriz, su compañía se había trasladado a ese poblado y esa casa le quedaría cerca de su trabajo. Emocionados por el hecho de ser padres, hacían planes sobre cómo se llamaría su hija. Ya sabían el sexo de su hija por los ultrasonidos. La suerte parecía sonreírles, sin imaginar lo que estarían a punto de vivir. Las primeras semanas, Luco se dedicó a arreglar los desperfectos de la casa, también para que su mujer estuviera cómoda y tuviera un embarazo tranquilo. «Quedó muy bien la casa, amor», decía la alegre su esposa. En tanto él la abrazaba y la besaba con cariños, las 3 semanas que pasaron ahí se fueron rápido, hasta que una noche en que descansaban, ruidos extraños provenían de afuera de la casa. Luco decidió bajar a investigar, pero no vio nada. A partir de esa noche, eran más y más constantes los ruidos y gemidos que se oían, los llantos de una niña. Incluso de día también ocurría lo mismo. Cuando él se iba a trabajar, escuchaba los ruidos. La Mara oía en la parte de arriba una especie de pasos, como unos pasitos pequeños que corrían, y al parecer querían bajar a la casa. Ella, cansada de estar así, esperando que bajara, subió con cuidado y encendió su linterna, y vio que había muchos trebejos, trapos con sábanas y otras cajas tapadas con otros trapos. Entonces oyó una risa malévola y al enfocar con la luz de su lámpara, gritó al ver a Midora, que enseñaba su sonrisa perversa y diabólica, y decía: «Soy la niña eterna de esta casa, y tu hija será mía. Estaré en ella y verás cómo les va a ir». Corriendo se alejó, y aunque la Mara la quiso alcanzar, se perdió entre tantos vejestorios. Temblando de miedo, esperó hasta que Luco llegara para explicarle todo lo ocurrido. Y él le dijo: «¿Estás segura que era una niña?», le preguntó su esposo. «Sí, de mirada malévola, y me dijo que le haría daño a nuestra hija». «Eso estará por verse». Luco se subió al desván, revisó cada rincón, tiró todo lo que había en ese desván. No vio nada extraño,
solo observó que habían muchos juguetes, ya viejos en varias cajas, y al quitar una de esas sábanas viejas, encontró una foto grande de una niña. Esa niña le enterró la mirada y le dio miedo, lo llenó de terror. Yo no soy muy creyente, pero sacaré unas cruces que tengo y nos las pondremos para que no nos haga daño. Los días y los meses pasaban y las cosas se ponían peor. Se ponían peor con esa niña fantasma, ya que los ruidos no cesaban y se escuchaban más en la madrugada. Cansado de ello, decidió enfrentarla, pero Midora gozaba con hacerlo sufrir. Una tarde, en que la Mara miraba la tele, escuchó correr en la sala a Midora, cuando de pronto un dolor intenso la hizo caer. Sentía cómo la bebé se movía y al estar tirada en el suelo, observó espantada a esa niña del mal, que la observaba y le decía: pronto, pronto tu hija nacerá y yo estaré dentro de su cuerpo, y hagas mi voluntad y mi Dios Lucifer reine en esta casa por mucho tiempo. Al quedarse sola con trabajos, se levantó y llamó a su esposo, el cual más tarde llegó a su casa. Y al estar cerca de su mujer, ella le dijo: vámonos de aquí, gritó, vámonos. Entiendo tu miedo, amor, pero esa niña del mal no se saldrá con la suya. Ya de noche, en la casa empezarían a oírse ruidos en todos lados, como si Midora gozara haciendo eso y metérseles el terror al joven matrimonio. Luco se acordó de un poder energético que había leído en un libro para combatir a entes malignos. Sacó agua bendita, marcó con una cruz en las puertas, en las ventanas, en el piso. Hizo un triángulo en cada rincón de la casa. En respuesta, Midora gritaba horrible y se quejaba, y le pareció que Luco y su mujer, su ser maldito, se introdujo en ella y empezó a querer matar a la bebé. Desesperado, Luco sacó una cruz antigua que en sus tantos viajes le había dado una mujer que sabía de artes obscuras y cómo combatirlas. Esa cruz la colocó en la frente de su mujer. Midora gritó y salió del cuerpo de la Mara. Lárgate de aquí, ser malvado, ser maligno, demoníaco, ni tú ni nadie nos hará daño, ya que Dios nos cuida y jamás podrás hacernos daño. ¡Ah! Volveré y cuando tu hija crezca, más tarde, entraré en ella. Quiero que recuerdes eso, yo soy la niña eterna. Al irse, la Mara entró en trabajo de parto. Luco se preocupó ya que tenía 8 meses de embarazo. Rápido la llevó al hospital y la atendieron en urgencias. Después de tanto miedo y susto, nació una pequeña niña. En apariencia todo estaba bien con ella. La tenían en una incubadora para que estuviera más recuperada. Así pasó un mes. En esa casa parecía que las cosas estaban bien, pero no lejos de ahí, esa niña eterna y malévola observaba y sonreía. Se aprestaba para actuar en la fecha marcada, pero Luco y su mujer lucharían por defender su casa y a su hija de la maldad de Midora y vencer al mal por siempre. Ahora vamos con la frase del día. Existen 2 maneras de engañar a una persona. Una es creer que no es verdad. La otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Søren Kierkegaard. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Quiero que recuerdes que tengo una opinión, pero es mi opinión y podría estar mal. ¿Por qué arruinar la tuya? No sé,
pero se me fue rápido el tiempo, no sé ustedes. Así que les pido, no se pierdan el próximo episodio. Hablaremos de más material de asesinos seriales mexicanos. Esperemos escuchar la historia de las Poquianchis. Recuerda que cada semana te compartiré mis ideas, pensamientos y experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te harán ver las cosas de distinta manera, para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu destino. Significaría mucho para mí si te suscribes, si me sigues en mis redes sociales, si comentas y me compartes con tus amigos. También asegúrate de dejar un comentario con ideas para un próximo episodio. Y si no tienes ningún consejo que darme para mejorar el podcast, por lo menos dame like y suscríbete. Te doy las gracias por escucharme, por todos los comentarios que me dejan. Créeme que los he tomado en cuenta, tomo en cuenta tus críticas. Gracias por el apoyo que he recibido en este podcast. Realmente este apoyo ha servido mucho para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Espero tus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. ¿Y sabes qué? Hazme un favor, cuídate. Gracias por invertir tu valioso tiempo en escucharme. Ojalá te sientas gratificado por la inversión del mismo. Un abrazo lleno de bendiciones, infinitas gracias y gracias por estar. Y recuerda que el que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo, ya que si miras fijamente durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Mi nombre es Paco Rivero. Este es un asesino entre nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Y por favor, despierta.